Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos una noche más a Granada Literaria. Encantada de estar de nuevo con ustedes. En esa continua inquietud que nos lleva por conocer el verdadero yo de las personas que nos rodean, a veces nos encontramos con momentos insospechados que nos hacen disfrutar verdaderamente del momento que vivimos. Y eso es justamente lo que hoy queremos traer hasta ustedes. El encuentro con Pablo Guerrero Elorza. Antes de comenzar, querría pedirles disculpas por el sonido de fondo que a veces se escucha de la grabación de la entrevista, pues a pesar de haber elegido para la misma un lugar silencioso, al estar en pleno centro, ha sido inevitable el que aparezca un sonido de ambiente. El pasado lunes quedamos citados con Pablo Guerrero Elorza a fin de hacerle una entrevista y poder acercar hasta ustedes al que considero uno de los más interesantes directores de coro que he conocido. Y no lo digo por su calidad de músico, ni por su bonita voz cantada, tampoco por su erudición y elegancia al dirigir, ni mucho menos por su simpatía e ingenio tan parecido al humor inteligente de Typical, ni su gracejo, chispa o como quieran ustedes llamarle que la tiene, sino por el gran hombre que lleva dentro, sin que apenas lo percibamos, pero que yo ya le intuía y que no había tenido la oportunidad de constatar hasta que tuvo lugar esta entrevista, pues perdonen mi osadía en la percepción, su carisma y su profundidad de pensamiento en la distancia no llega a suponérsele la gran altura que posee. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo puede caber tanto calificativo antagónico en una misma persona? Pues bien, creo que posiblemente sea su figura espigada y en apariencia frágil que le acompaña, o esa forma llana de vestir y desplazarse, casi siempre en bici, o puede ser tal vez por esa humildad que le caracteriza al hablar, lo que hagan que se nos muestre un Pablo en apariencia vulnerable y transgresor a la vez. Alguien cercano, pero distante e inaccesible para el que no lo conoce. Sin embargo, cuando tienes el placer de poder estar bajo su dirección,
o cuando tienes la dicha de poder entablar, como es el caso de hoy, una conversación con él, más allá de la música y de las palabras, vemos a un Pablo en continua búsqueda del yo propio y ajeno, que pisa fuerte en sus convicciones, pero que, como toda persona inquieta e inteligente, se cuestiona muchos porqués de la vida y de los hombres. Alguien que vibra ante cualquier atisbo de conocimiento o verdad que muestre en sus ojos, y entonces esa fragilidad aparente se desvanece, se aleja, y lo mejor de Pablo aparece ante ti. Un Pablo inquieto, estudioso, investigador, sabio, porque no hay más sabio que el que reconoce ser una pequeña estrella en el infinito espacio del conocimiento y, aun sabiéndolo, desea seguir navegando por él en busca de caminos inciertos. Un Pablo que, a pesar de todo, no ha perdido la sonrisa ni el brillo de niño en sus ojos al hablar de ilusiones venideras, de proyectos que en el pasado se le antojaban fuera de toda onda. Un Pablo educado, cortés, de voz armoniosa, atento, cercano, dulce, enigmático y lleno de verdad. Un Pablo que nos dice que el libro que más le ha influido en su vida es el libro que no ha leído. Con este preámbulo, imagínense lo que supone tener este cóctel molotov de la cultura hablando frente a ti, con una conversación tan interesante que las horas pasan sin saber que están pasando. Ese, en resumen, es Pablo Guerrero Elorza. Pablo Guerrero nació en Granada, hijo, hermano y nieto de compositores y músicos muy relevantes en la música de nuestro país. Hoy le decía a Pablo que me ha llevado una sorpresa porque desconocía esa faceta suya de filósofo al hablar, de hombre profundo, deseoso de añadir a su vida otra profesión, la de psicoanalista, para lo que está cursando estudios en Madrid mientras sigue trabajando en la música. Pablo, en ti subyace una continua búsqueda de la verdad, de lo cierto, de aquello que realmente es la vida y que nos mueve a vivir. Esa búsqueda incesante del yo y de la aceptación de ese yo, ¿de dónde te viene? Cuéntanos un poco sobre esto que habla tanto de ti, eso que habita en ti, Pablo. Pablo nos dice: soy una persona que aparenta ser fluido. La gente me ve como tal, pero no estoy muy seguro de serlo. Yo creo que no soy una persona que aparenta ser fluido, pero creo que por dentro soy como o sea, creo que hay algo que se repite y no deja de repetirse en mi relación conmigo mismo. Y fíjate, esto me lo dijo un amigo: cuanto más problemas tengo con la vida, con las cosas, con la gente, más me empeño en ser yo. Y él me recomendaba lo contrario, porque cuando uno más se empeña en ser uno mismo, se encuentra con la pregunta de qué significa ser uno mismo. Bueno, es que yo creo que a quien no te le puedes fallar nunca es a ti mismo. A uno mismo, ya. Pero claro, el hecho de no tener muy claro quién es uno mismo, al menos yo, porque yo creo, como esto lo he sacado de un libro que leí hace poco que decía: uno está un poco loco, no porque yo diga, por ejemplo, que soy Miguel de Cervantes. Yo estaría un poco loco si digo que soy Pablo Guerrero, porque no tengo ni idea de lo que es ser Pablo Guerrero. Otra cosa es el semblante que yo tenga para los demás, y que los demás tengan bastante más claro que yo qué es Pablo Guerrero o quién es Pablo Guerrero. Yo a eso te puedo quizá contestar un poco, porque yo creo que la vida es la que al final de tu vida o ya en la senectud prácticamente donde estamos nosotros. Yo tengo un amigo que le pasaba igual que tú, igual que nos ha pasado a todos. A ti te pasa igual que nos ha pasado a todos. Sí. Lo que pasa es que a veces hay gente que se lo cuestiona y hay gente que no. Que no se lo cuestiona. Y este hombre no se lo había cuestionado nunca y de pronto se lo cuestionó. Y se metió solo en su casa, le dijo a todo el mundo que se iba a la playa y que se dejaba el móvil, y no se fue a ningún sitio, se quedó en casa intentando conocerse. Y decía que había llorado muchísimo,
porque había encontrado parte de sí mismo que no le gustaban. Y es cierto, todos tenemos dentro de nosotros mismos partes que nos encantan y partes que no nos gustan, pero en esa aceptación de encontrarte las cosas buenas y las cosas malas y aceptarte es cuando empiezas realmente a conocerte. Pero para eso hay que vivir mucho y hay que tener mucha experiencia, y tú eres muy joven, ¿sabes? Entonces llegará, si ya con que te lo cuestiones con esta edad. Ya, es verdad, es verdad. No, pero en ese sentido es verdad que, bueno, llevo relativamente poco tiempo más enganchado a la vida o más cerca de la vida, ¿eh? O sea, para mí creo que un rasgo, un poco muy personal, ya que estamos en... Sí. Pero creo que una característica de mi relación con la vida ha sido el miedo a la vida. ¿El miedo a la vida? El miedo a la muerte. El miedo a la vida. ¿Pero a raíz de una muerte? No, creo que a raíz de... probablemente de un encuentro con un deseo mío tan potente hacia la vida que no supo ubicarse en un lugar, digamos, seguro. Esto puede venir de, yo qué sé, de un acontecimiento a lo mejor infantil también, donde cuando somos pequeños, realmente los niños son vida. Los niños no se preguntan hacia dónde van, ni por qué van, ni nada. Se ponen a correr, son felices y tienen una curiosidad a vida por cualquier cosa, ¿no? Pero basta que en algún momento... Luis Rosales decía que los niños no saben que viven mientras juegan. Mientras juegan, exacto, Yes. exacto. Pues basta que en algún momento algo, incluso uno mismo, algo te cercene un poco ese impulso, esa curiosidad por la vida, para que te deje como una especie de huella, que al final, cada vez que hay algo de ese impulso por la vida, brota una especie de... Exacto, ¿no? Sí. Y te puedo decir que yo llevo, a pesar de la apariencia, porque luego cuando hablo con gente, la gente no se lo cree, porque la gente me ve dirigiendo el coro de ópera, me ve dirigiendo el coro de la OCG o otros coros, o por aquí o tal, con el psicoanálisis, que me gusta también mucho. Y la gente, en ese sentido, quizá yo especularmente puedo representar algo que más bien necesitan los demás pensar de mí. A lo mejor la gente necesita pensar que soy un tipo estupendo, y a lo mejor no lo soy. Pero acercándome a un poco de honestidad conmigo, yo diría que llevo un año o dos con menos miedo a vivir. Que cuando hay algo del orden de el empuje a la vida, que no sé tampoco muy bien lo que es, cuando dice Luis Rosales que están viviendo, habría también que preguntarse o que preguntarle qué significa vivir. ¿Qué significa vivir? Porque vivir no significa... Bueno, habrá quien crea que vivir es que te fluye sangre. Yeah. Una amiga dice, vivir es sentir que hay sangre y que hay respiración. Para mí vivir tiene más que ver con la forma en cómo uno goza y cómo uno está a través del modo de gozar. Uno goza con la música, otros gozan con el sufrimiento, otros gozan con la maternidad, otros gozan con no saber con qué gozar, también. Entonces, quizá estoy ahora en un punto en el que estoy intentando darle forma, no demasiado vehementemente, porque quizá probablemente me pierda en eso, pero estoy intentando ver yo de qué gozo en la vida, cuál es mi lugar en el mundo a través de mi forma de gozar. Pero yo cuando me separé de mi pareja, de la actual pareja, estuve 4 meses. ¿Ahora mismo tienes pareja? Ahora tengo pareja. Vale. ¿Y es la de que tenía antes? Y la que tenía antes, y nos separamos. Tuvimos un problema, ella dijo, la vida nos separa, y yo dije, no, nos separas tú. Pero bueno, ya. No pasa nada. Entonces, y luego habéis vuelto. Y luego hemos vuelto. Yo estuve, cuando me fui, porque he tenido mucha suerte en mi relación, en el sentido de que siempre he tenido pareja, de continuo. Pero esta es la primera vez que me quedaba solo. Me fui a Cenes, a un pisito, y la primera noche dormí en el sofá. Digo, bueno, estoy solo, estaba un poco desubicado. Está la tele, pues al menos duermo en el sofá, veo la tele y ya está. Pero después de 4 meses durmiendo en el sofá, con una cama maravillosa en otra habitación, me pregunté, ¿por qué llevo 4 meses durmiendo aquí, no? Y un amigo mío, psicoanalista, me dijo, siempre has preguntado a un otro quién eres tú, cuál es tu lugar en el mundo. Porque creo que todos nos preguntamos de alguna manera qué somos para el otro. Ahora yo me estoy preguntando qué soy para ti, que has venido a entrevistarme creyendo que a lo mejor tengo algo que decir.
para mí siempre has sido un referente. A mí me ha gustado mucho tu talante, tu entrega, tu humor. Yo me moría de risa en los ensayos Sí. y iba con muchas ganas de ir al ensayo Ya. por cantar, porque me gusta mucho cantar, y por verte y por sentir tu humor. A mí me gusta mucho Ya. tu talante Vale, pues... y por eso te Sí, llamo. vale. Pues eso, después de esta reflexión, digamos, de pensar que efectivamente llevaba toda la vida preguntándole a mis ideales también, a mi padre, a mi madre, ¿no? Son forma inconsciente a veces, ¿no? No quién soy yo para ti, ¿no? Sino qué piensa la gente de mí. Porque, fíjate, te diría que algo de lo que me impulsa a empezar a dirigir coros tiene más que ver con lo social que con lo musical. ¿Sí? Creo que sí. Y esto probablemente sea una decepción para la gente, pero hay algo más del orden de garantizar una relación con el otro, más que hacer para la música, al menos como punto de partida, porque yo he estado dirigiendo coros muy malos y coros muy buenos. Yo diría que dirijo el mejor coro de Granada, que es el coro de ópera, o al menos uno de los mejores coros. Estoy intentando romper algún hechizo en esa relación, de no abandonar algo de mi relación con la música, esperando encontrar algún tipo de respuesta de mi relación de verdad con la música. Porque ahora creo que hay más de lazo social, de hacer lazo social en esa dificultad que tengo o que tenemos generalmente las personas en la relación con el otro, y hoy en día quizá más. Yo creo que he encontrado una triangulación en la que me permite estar en el mundo, estar en la vida, estar con la gente y tener, entre comillas, un lugar garantizado, entre comillas, que es la posición ¿Garantizado en el corazón de la gente o garantizado en la música? Garantizado en el corazón de la gente, diría. Ah. Diría. O sea, mi pareja me dice que no entiende cómo puedo estar dirigiendo algunos coros, cuando a lo mejor no me pagan tan bien, cuando a lo mejor ella cree que merezco otra cosa. Y yo digo que en términos de goce, de satisfacción, en términos de lazo social, me parece que un coro incluso me puede dar más libertad que el mejor coro de Granada, sí. Que a lo mejor son más estrictos y tienes que estar más pendiente de la música y trabajar la música. Y con el otro grupo quizás trabaja lo humano un poquito, sí. Lo humano, porque no creo que haya nada más importante en el mundo que el lazo social. Y no creo que creo que el arte, la cultura, la sexualidad,
la literatura, todo gira en torno a una pregunta que tiene que ver con el otro, que es para cada uno siempre un enigma, siempre. Sí. Una hija para una madre y una madre para una hija. Sí. Que eso puede despertar estragos y preguntas terroríficas y cuestiones complejas. Sí. Y hay algo ahí que no cesa de preguntar siempre en relación con la gente. Y entonces a veces creo que la música todavía no ha llegado con tanta verdad como creo que puede llegar. Sí. O mejor dicho, que llevo un año y poco en esa relación de donde hay más música que gente. Ajá. Donde realmente la música recobra un lugar distinto a la gente, donde no me voy de un ensayo preguntándome si soy válido para los demás, si soy lo que la gente espera de mí, sino si esta obra que hemos trabajado ha funcionado, está afinada, nos gusta, nos hace felices. ¿Te importa lo que piensa la gente de ti? Importa, creo que demasiado, ¿Sí? demasiado. Y me anula también en cierto sentido cuando lo que la gente piensa de mí a lo mejor no es lo... Mira, yo creo que vine de una relación, yo creo que fui un hijo no deseado. Y vine casi de una demostración, de una pregunta también acerca del amor entre mi padre y mi madre. Y quizá yo vine como un poco respuesta a eso. No como respuesta, no como efecto del amor, sino como una pregunta, un interrogante acerca del amor. Y yo creo que eso, hay algo... Porque tú dirías, esto te lo pregunto a ti, ¿tú dirías que cada persona tiene un rasgo particular en su forma de ser? Yo estoy totalmente segura y yo he vivido pensando en qué pensaría el otro de mí toda la vida. Pero la vida me ha demostrado que te tiene que dar igual lo que piense el otro. Ya. Y es cuando realmente la gente te valora y te da tu sitio. Música. Si la ves llorando, dile que la extraño y que en las notas de su piano paso las noches enteras sin saber tocarlo. ¿De qué fuentes bebiste, Pablo, para llegar a donde estás? O dicho de otra forma, ¿qué motivo fue el que hizo que fueras músico y te implicaras tan de lleno en la dirección coral? Tú te dedicas a la música por tus padres, ¿no? A ver, yo me dedico, claro, padre es compositor, mi madre era... ¿Tu padre cómo se llamaba? Francisco Guerrero Marín. Guerrero Marín. Hay un Francisco Guerrero antiguo del Renacimiento. Sí. Mi padre bromeaba con que él era el viejo y el joven, ¿no? Vale. Igual que hay un Mateo Flecha también del Renacimiento que eran padre y nietos, o tío y nieto, perdona, y sobrino, perdona. Y históricamente se llama Mateo Flecha el viejo y el joven. Pero no sois de la misma rama. No somos de la misma rama. Vale. Entonces mi padre compositor, bueno, mi abuelo, el padre de mi padre, también compositor. No, también músico. Él era más artesanal, digamos. ¿Y él qué tocaba? Él dirigía, pero tuvo, creo que... Dirigía orquesta. Dirigía banda y creo que tuvo 6 o 8 cátedras. O sea, era violinista, pianista, Dios mío. Clarinetista, arpista. Creo recordar que la última cátedra que se sacó era de arpa. Que yo recuerdo con 80 y tantos años, creo, tocando el arpa, viendo a mi abuelo. Entonces, oye, ¿cómo se llamaba él? Francisco Guerrero también. ¿También? También, Paco Guerrero, sí. Vale. Entonces mi abuelo se llevó, digamos, el lado artesanal, el lado menos creativo, por decirlo así, de la música. Vale. Y mi padre, de ejecución, te refieres. Efectivamente, más de la interpretación, y aunque también hacía sus pinitos componiendo, pero nada que ver, ¿no? Y mi padre sí, un compositor de pura cepa y en versión romántica, ¿no? En el sentido de alguien que creyó que había que ser infeliz para ser un genio. Lo digo porque, claro, cuando uno está
Yo nací con un señor complejo como mi padre y una señora también muy especial como mi madre. Me encantaba. También muy creadora ella y muy... Fíjate, yo creo que por lo especial que era ella, creo que también tuvo muchas dificultades con la gente. ¿Sí? Creo que sí. Yo, de lejos, cuando observaba a mi madre relacionarse con la gente, para mí ella era incapaz de sostener una conversación, digamos, de encadenamiento, sí, de realmente anudar lo que tú me estás diciendo a lo que yo te estoy diciendo, de querer entender, ¿no? Ella, si sí, oía un piano, se ponía a tocar sí, y sí. aunque tú estuvieras mal o quisieras contarle algo, le daba exactamente igual. Se ponía a tocar y alegraba a mucha gente. Sí, yo y ya la está, recuerdo eso, así, ¿no? la recuerdo así. Entonces, joder, dos personalidades complejas, difíciles y ya está. Y yo entiendo que la música vino de ahí, evidentemente, pero vino de una manera muy libre, ¿eh? O sea, mi padre jamás nos obligó a nada, pero sí que nos enseñaba lo que era la música. Nunca nos dijo que ser músico era lo mejor del mundo, porque no lo es, pero sí nos grababa una cinta cada vez que íbamos a Madrid. Mis padres se separaron, cada vez que íbamos a Madrid a estar con él, nos grababa cintas y nos las daba por si queríamos escucharla o no. Y mi hermano y yo nos poníamos a escuchar esas cintas como un acto ¿Pero cintas amoroso. grabadas por él? Cintas de música, la novena de Beethoven, vale, la misa en si menor de Bach, la consagración de la primavera de Stravinsky, de Pierre Boulez, la no sé qué. ¿Pero grabadas por él? Grabadas por él, sí, sí. Vale. Y creo que de alguna manera, a falta de padre presente, mi hermano y yo nos poníamos a escuchar todo eso, esa música. Y eso va calando, iba entrando. A pesar de todo, mi hermano empezó a estudiar física y yo empecé a estudiar ingeniería industrial. Ninguno nos dedicamos a nada de que tuviera que ver con la música. Y un día mi hermano dijo, dejo la física y me dedico a lo que realmente quiero hacer, que es la música. Y él ya con una edad empezó a estudiar dirección de coro también. Y tiene la licenciatura en Madrid, empezó a estudiar composición, canto, y ya mi hermano estás ahora sobre todo dedicándose a la composición. Ajá. Y yo estudié ingeniería industrial, luego lo dejé, me vine a estudiar física a Granada, lo dejé, estudié psicología, lo dejé, yo empecé a dejar muchas cosas porque no sabía muy bien cuál era mi sitio. Era como, en cierto sentido creo que mi padre ocupó demasiado espacio como músico, realmente para pensar que yo pudiera tener un lugar en la música. Mi hermano también lo pensó, pero él intentó colocarse donde mi padre no se había colocado nunca. Como decir, mira, aquí hay un espacio que mi padre nos ha dejado, o al menos un espacio que mi padre no ha ocupado en la música. ¿Y cuál era ese espacio? Pues mi padre era compositor de música contemporánea. Él no componía en do mayor, como decía. No componía como componía Juan Alfonso García, o como mucha de la música que se hace actualmente, que se puede considerar contemporáneo porque se hace ahora, ¿no? Mi padre, música atonal, música serial, música fractal, de combinatoria, música matemática. Y mi hermano se colocó en componer en do mayor. Ajá. En buscar su propio estilo, pero no entrar en esos lenguajes matemáticos que utilizaba mi padre, donde había, creo que, exceso de sentido, porque mi padre decía, quiero componer una obra igual que un árbol tiene la forma que tiene, porque nadie cuestiona a un árbol, nadie dice, oye, un ciprés debería ser un poco más verde o debería tener las hojas de... Nadie cuestiona a un árbol. Es como que hay algo formalmente en el árbol incuestionable, te podrá gustar o no, pero aún así, creo que ni tan siquiera el gusto entra a decidir, ¿no? ¿Quién era de las cosas, hacer las cosas por las cosas mismas, que la rosa no reclama su perfume, ¿no? ¿Está ahí su plaza? ¿Está ahí su plaza? Sí. Miguelón, efectivamente, Miguel ¿no? Ruiz del Castillo. Del Castillo, pues un poco eso, un poco... Que la rosa no reclama su perfume, ¿no? Es precioso. Pues ¿no? tiene ahí, el poema está ahí. Entonces, bueno, yo creo que ese exceso de sentido, eso de que nadie venga a cuestionar mi música, o mejor dicho, que mi música no pueda ser cuestionada, como no es un árbol, en cierto sentido, para los que estamos de este lugar, como hijos, eso tiene como demasiada potencia, porque no cabe el gusto, ni tan siquiera para el intérprete, que conozco a alguien que ha tocado música suya, conozco de primera mano, ella me decía, la obra de tu padre no permite ni tan siquiera interpretar.
Si tú tocas Fíjate. Beethoven, el intérprete decide cómo quiere hacerlo aquí, hace un rubato, el tempo lo decide, pero Claro. en la obra de tu padre, con tocar lo que está escrito, ya no hay más. Entonces, Qué curioso. había tanto sentido en lo que mi padre hacía que mi hermano decidió irse por otros derroteros Ajá. y yo decidí no entrar. Aunque al final empecé a estudiar en el conservatorio, no sé muy bien por qué, quizá porque mi hermano un día me dijo que por qué no dirigía un coro suyo y empecé a dirigir, me fui a Sevilla a estudiar dirección de coro porque aquí en Granada no hay licenciatura de coro, no se puede estudiar aquí. Y estuve 6 años yendo a Sevilla y ya entré en esa dinámica un poco ciega de no sé muy bien qué hago aquí, también me tengo que ganar la vida de alguna manera. Sí, sí. Y ya está, pero ahora, sin saber muy bien qué sigo haciendo aquí, pero creo que estoy empezando a Encontrar tu camino. encontrar algo. Qué guay. A encontrar algo. Qué Que, bueno. como decía Machado, no hay camino. En ese sentido, pretendo hacer un camino, porque me he dedicado mucho tiempo a buscar mi camino, como si hubiera un camino. Esto decía, Sí. como si Pablo Guerrero supusiera ser algo. Más bien, me voy a dedicar a construir un Pablo Guerrero. Que es difícil, Difícil, encontrar un camino es muy difícil. Es muy difícil y hoy en día más, donde no sabe dónde mirar, si en la inteligencia artificial, si en la genética, en la ciencia, si en tu historia, miras para atrás a ver de dónde vienes tú, si mirar para adelante, si entrar en YouTube, si hablar con ChatGPT, no sabe uno Eso, ya el problema, cómo- ¿sabes cuál es? El ser inteligente. el ser inteligente, Porque ¿no? nadie vive más a gusto que una persona que no lo es. Porque si como, puede, ¿no? O- por eso que hay Ya. tanta gente así como... Pues me gustaría hacer un concierto donde poner... Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Espero que tengan una buena semana y que la salud y la suerte les acompañen siempre. Muchas gracias por su escucha.